Un distribuidor convencional cumple dos funciones principales. La primera es interrumpir la corriente de la bobina para generar la alta tensión que produce el salto de chispa en la bujía. La segunda es distribuir esa chispa entre todas las bujías, en el orden y momento adecuados. Por lo general, el número de conectores de la tapa del distribuidor coincide con el número de cilindros del motor. El conector central recibe la corriente de alta tensión proveniente del bobinado secundario de la bobina. Por último, el distribuidor está engranado al árbol de levas y gira a la misma velocidad que éste. Esta animación muestra cómo el rotor reparte la chispa en el instante exacto en que cada cilindro la necesita. Para que la chispa ocurra en el momento adecuado, el distribuidor debe adaptarse tanto a la velocidad como a la carga del motor. El avance centrífugo adelanta la chispa cuando la velocidad del motor aumenta. Se trata de un mecanismo con dos contrapesos que se abren a medida que aumentan las revoluciones del motor. Al hacerlo, adelantan la apertura del circuito de la bobina, provocando que la chispa salte antes y la combustión sea más eficiente. El avance por vacío ajusta el momento de la chispa según la carga del motor. Dentro, hay un diafragma flexible y una varilla que se conecta al mecanismo ruptor. Una manguera conecta la cápsula con el colector de admisión. Cuando el motor trabaja con poca carga, por ejemplo al mantener una velocidad constante, el vacío en el colector aumenta. Ese vacío se transmite por la manguera hasta la cápsula y hace que la presión atmosférica empuje el diafragma hacia adentro. El diafragma se mueve, arrastra la varilla y con eso adelanta la apertura de los platinos, provocando que la chispa salte un poco antes. Esto se hace porque con menos mezcla en el cilindro, la combustión es más lenta y necesita iniciarse antes para aprovechar toda su energía. Pero cuando el conductor pisa el acelerador y el motor trabaja con mayor carga, el vacío cae. El diafragma vuelve a su posición inicial y el sistema reduce el avance, haciendo que la chispa ocurra un poco más tarde. Así evita que la presión se dispare demasiado pronto dentro del cilindro. Observa cómo ambos avances actúan en distintos contextos del funcionamiento del motor. Como mencionamos antes, una de las funciones principales del distribuidor es interrumpir la corriente de la bobina para generar la alta tensión que produce el salto de chispa en la bujía. Veamos ahora las diferentes maneras que los ingenieros idearon para cumplir esta tarea. Este es el sistema de interrupción por platinos, un mecanismo completamente mecánico. En el eje del distribuidor se encuentra una leva accionadora, con un número de lóbulos igual al de cilindros del motor. Cada vez que uno de esos lóbulos empuja el patín de los platinos, los contactos se separan y el circuito de la bobina se interrumpe.
Ese corte repentino provoca que la bobina genere un pulso de alta tensión, que más tarde se convertirá en la chispa. El rotor está alineado con el lóbulo correspondiente, de modo que, justo en el instante de la interrupción, la corriente de alta tensión se dirige hacia la bujía que debe encenderse. Con el tiempo, el sistema de interrupción mecánica de platinos fue reemplazado por sistemas electrónicos, más precisos y sin piezas de desgaste. Uno de los primeros fue el sensor inductivo. En este sistema, el distribuidor incorpora un captador y un imán permanente. Dentro del captador se encuentra un devanado de hilo conductor enrollado sobre un núcleo de hierro. Frente a ella gira una rueda dentada, también llamada reluctor, unida directamente al eje del distribuidor. El imán tiene la función de crear un flujo magnético constante a través del núcleo de hierro del captador y el espacio donde gira el reluctor. Cada vez que un diente del reluctor pasa frente al núcleo del captador, interrumpe el camino del campo magnético generado por el pequeño imán permanente del sensor. Cuando el diente metálico se aproxima, el flujo magnético encuentra una vía más fácil a través del metal del diente, aumentando la densidad de campo en el núcleo. En cambio, cuando el diente se aleja y vuelve a quedar un espacio de aire, el flujo disminuye bruscamente. Esa variación rápida del flujo magnético a través de la bobina induce un pequeño voltaje alterno, que cambia de polaridad con cada paso de un diente. Esa señal se envía a un módulo de encendido electrónico, un pequeño circuito encargado de procesar la señal del sensor y controlar el paso de corriente por la bobina. Dentro de este módulo se encuentra el transistor de conmutación, que actúa como un interruptor electrónico, abre y cierra el circuito primario de la bobina en el momento preciso indicado por la señal del sensor. Para lograr una señal más precisa y menos sensible a la velocidad de giro, el sistema inductivo fue reemplazado por el sensor Hall. Este sensor utiliza un imán permanente y una rueda obturadora. A medida que la rueda gira, las ventanas permiten que el campo magnético alcance el sensor Hall. Cada vez que el paso del campo es interrumpido, el sensor genera una señal eléctrica cuadrada, perfectamente definida. Esa señal se envía a un transistor de potencia, que corta el circuito primario de la bobina en el momento exacto. El resultado es una interrupción digital, sin contactos mecánicos, sin desgaste y con una precisión constante a cualquier régimen del motor. El siguiente paso en la evolución del distribuidor fue el sensor óptico, que ofrecía una detección aún más precisa y sin interferencias magnéticas. Sin embargo, este sistema fue menos popular que los sensores inductivo y Hall, principalmente por su mayor sensibilidad a la suciedad y a las condiciones del entorno. El sistema utiliza un emisor de luz infrarroja y un receptor enfrentados entre sí. Entre ambos se ubica una rueda ranurada, unida al eje del distribuidor. Al girar, las ranuras permiten el paso del haz de luz, mientras que las zonas opacas lo bloquean. El receptor genera una señal eléctrica en cada transición entre luz y sombra.
Esa señal se envía al transistor de control, que interrumpe el circuito primario de la bobina en el momento preciso. Al no tener partes en contacto ni depender de campos magnéticos, el sensor óptico ofrece una interrupción limpia, silenciosa y extremadamente precisa. Este ha sido el distribuidor de la chispa. Nos vemos en el próximo video.